Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola, y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que genera pasiones, debates y, bueno, horas y horas de escucha, los parlantes compactos de alta fidelidad. ¡Uf! Un mundo fascinante. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un análisis técnico muy completo que clasifica los 10 mejores modelos en relación calidad-precio para los próximos años. Y nuestra misión es ir más allá de la lista para entender qué los hace especiales. Y es que está pasando algo muy curioso. Justo a eso iba, ¿no te parece? Hay como un resurgimiento del estéreo de 2 canales, una nueva generación que está redescubriendo el ritual de sentarse a escuchar un álbum completo con atención. Totalmente. Es un regreso a la escucha activa. Y para navegar este análisis, hay que entender que no se basa solo en gustos, sino en 2 pilares: rendimiento acústico medible y el valor real que ofrecen. Ok. Pero antes de nombrar al primero, hay un concepto que es la llave para entenderlos a todos: la ley de hierro de Hofmann. La ley de hierro. Suena importante. Lo es una ley física, no una opinión. Dice que de 3 cosas que todos queremos en un parlante: graves profundos, alta eficiencia para que suene fuerte con poca potencia y un tamaño de caja pequeño, un diseñador solo puede elegir 2. Ah, solo 2 de 3. Siempre. El tercero se verá comprometido. Cada parlante de esta lista es en esencia una solución brillante y diferente a este mismo acertijo. O sea que no existe el parlante perfecto, sino el parlante con el compromiso perfecto para cada persona. Me gusta. Bueno, pues vamos a desglosar esto. Empecemos la cuenta regresiva desde el número 10 y descubramos la personalidad de cada uno. A ver, en el puesto 10, el informe destaca al Sony SSCS5 como el milagro del presupuesto. Una gran puerta de entrada, la verdad. Sí, lo describen así, pero lo que me salta a la vista es que dice que es un diseño de 3 vías con un super tweeter. Espera, en este nivel de precios eso suena casi a truco de marketing, ¿no? Es la pregunta del millón, y es totalmente válida. ¿De verdad sirve de algo un tweeter que reproduce frecuencias que, en teoría, ni siquiera podemos oír? Pues la respuesta está en la psicoacústica. Ese super tweeter llega hasta los 50.000 Hz. Obviamente nuestro oído se detiene mucho, mucho antes, alrededor de los 20.000 en el mejor de los casos. Claro. La teoría, sin embargo, es que aunque no oímos esas frecuencias como un tono, la presencia de esos armónicos ultrasónicos afecta la forma en que percibimos las frecuencias que sí oímos. ¿Cómo? Aportan información sobre los transitorios, el inicio de una nota, el golpe de una baqueta, y crean una sensación de aire y espacio en la grabación. Especialmente con formatos de audio de alta resolución, la diferencia es perceptible. Es lo que le da a este Sony un sonido tan claro. Entiendo. No es el sonido en sí, sino cómo afecta al resto. Ahora, aplicando la ley de Hofmann, si tiene buen detalle y es pequeño, ¿dónde está el compromiso? En el gabinete. Para mantener ese precio, la caja es muy ligera. Si subes mucho el volumen, tiende a vibrar, a resonar. Ah, claro. Y esa vibración del gabinete se suma al sonido de los drivers, añadiendo una leve coloración. Además, la extensión de los graves es bastante limitada. Ahí tienes el compromiso. Detalle en agudos y tamaño pequeño a costa de la robustez del gabinete y la profundidad del bajo. Clarísimo. Saltemos al número 9. Aquí tenemos al Mission LX2 MKII, la coherencia rítmica británica. Un clásico. Lo primero que te preguntas al verlo es, ¿por qué pusieron el tweeter debajo del woofer? ¿Parece que lo montaron al revés? Parece, ¿verdad? Pero es una decisión de ingeniería muy, muy deliberada. Se llama geometría de driver invertida, o IDG. Ahí dije, ok. Piensa en el sonido como una carrera. Las ondas de los agudos son más rápidas y cortas que las de los graves. En un parlante convencional, si tus oídos están a la altura del tweeter, el sonido de los agudos que llega una fracción de segundo antes que el de los medios graves. Tiene sentido. Al invertir los drivers, se alinea físicamente su punto de origen acústico. Esto hace que el frente de onda de ambos drivers llegue a tu oído exactamente al mismo tiempo. ¿Y eso, en términos de escucha, qué significa? ¿Qué se siente? Significa que el timing de la música es impecable.
El bombo de la batería y el platillo suenan perfectamente sincronizados. En música donde el ritmo es el rey, como el funk o el rock, la sensación de empuje, el famoso groove, es increíblemente contagiosa. Suena muy cohesionado, entonces. Exacto. No sientes que escuchas dos drivers separados, sino una sola fuente musical. Me lo imagino perfecto para un disco de Daft Punk. Ok, cerremos este primer trío con el número 8, el Polk Signature Elite ES15. Lo llaman el todoterreno americano, ideal para sistemas híbridos de música y cine. Muy versátil. Y mencionan una tecnología con un nombre potente, PowerPort. El PowerPort es una solución muy inteligente a un problema muy común, el ruido del puerto de graves. El soplido ese que se oye a veces, ¿no? Sí, ese mismo, el chuffing. Casi todos los parlantes compactos tienen un tubo o puerto para reforzar los bajos, pero cuando el aire sale a gran velocidad puede generar turbulencia. El PowerPort es un difusor, como un cono, que se coloca en la salida de ese tubo, y su función es suavizar el flujo de aire. ¿Una especie de difusor de Fórmula 1 para parlantes? ¿Y la ventaja práctica? Dos ventajas enormes. La primera es que obtienes graves más limpios y profundos porque no hay ruido que los enmascare. Y la segunda, que es clave para la vida real, es que puedes colocar los parlantes mucho más cerca de la pared. Ah, eso es fundamental. Un puerto trasero convencional necesita espacio para respirar. Si lo pegas a la pared, los graves se vuelven retumbones. El PowerPort minimiza ese problema drásticamente. Es mucho menos exigente con su ubicación. Eso sí que es un punto a favor en un salón normal. Pasemos a otro bloque porque ahora vienen filosofías de diseño muy diferentes. Puesto 7 desde Dinamarca, el DALI Spector 2. La maestría danesa en dispersión. Y aquí me encuentro con algo que rompe todas las reglas que he leído en foros. DALI recomienda no angular los parlantes hacia el oyente. ¿Cómo es posible? ¿Nos están diciendo que todo el mundo está equivocado? Bueno, están diciendo que su filosofía es diferente. La mayoría de los parlantes están diseñados para tener su mejor respuesta en un eje muy estrecho, justo enfrente del tweeter. Por eso se recomienda angularlos. Para crear el punto dulce. Exacto. DALI aborda el problema desde otro ángulo. Ellos diseñan sus drivers para que el sonido se disperse de la forma más amplia y uniforme posible. Su objetivo es que el sonido directo se integre de manera coherente con las primeras reflexiones de tu sala. O sea, en lugar de luchar contra la acústica de la sala, la usan a su favor. Exactamente. Al apuntarlos de frente, creas un punto dulce enorme. Puedes moverte por el sofá y la imagen estéreo se mantiene estable. Es un escenario sonoro muy amplio. ¿Y esos conos rojizos que tienen, son parte de eso o es solo estética? No, para nada. Son de fibra de madera y la superficie irregular rompe las ondas de resonancia en el propio material. Eso da una tonalidad de medios muy natural. El compromiso aquí es la sensibilidad. Es bastante baja. Necesitas un buen amplificador para que despierten. Ok. Del sonido amplio y relajado de DALI, pasamos a su antítesis. Número 6. Klipsch RP600MI. La dinámica desatada. La noche y el día. Si DALI te invita a sentarte con una copa de vino, este Klipsch parece que te invita a un concierto de rock en primera fila. Todo gira en torno a su icónica bocina. Es que la bocina Tractrix de Klipsch es el corazón de su sonido. Mucha gente cree que solo sirve para hacer que los agudos suenen más fuertes, pero es mucho más sofisticada. A ver. Es una guía de ondas que controla la dispersión de las altas frecuencias para que sea similar a la del woofer. Esto crea un sonido increíblemente enfocado, directo, y sí aumenta radicalmente la eficiencia. Es altísima. ¿Y esa alta sensibilidad, cómo se traduce en la experiencia de escucha? ¿Qué es lo que se siente? Sientes la energía cruda de la música. Un golpe de batería no suena, pega. Un riff de guitarra eléctrica tiene mordiente. La música tiene un carácter en vivo, visceral, que es adictivo. Pura adrenalina sónica. Totalmente. Es un sonido que tiene tantos fanáticos como detractores porque no es sutil. Te presenta la música con una intensidad y una velocidad que muy pocos pueden igualar. Suena intenso, sí. Del ataque frontal del Klipsch a algo que parece más un peso pesado. Número 5. El Q Acoustics 3030i. El informe lo llama un parlante supervitaminado y destaca su profundidad física. Es una aplicación directa y sin disculpas de la ley de Hoffman. ¿A qué te refieres? Para obtener graves profundos de un woofer grande,
y mantener una eficiencia razonable, necesitas sacrificar el tamaño pequeño. En este caso, sacrifican la profundidad. Ese gabinete profundo le da un mayor volumen de aire interno al woofer. Lo que se traduce en más bajos. Exacto. Una respuesta en bajos que rivaliza con parlantes de torre. Pero un gabinete grande puede tener más vibraciones, ¿no? Ahí es donde entra la tecnología. Q Acoustics utiliza un sistema de refuerzos internos llamado P2P, Point to Point. Usan análisis por computadora para mapear el gabinete y ver exactamente dónde vibra más. Y ponen refuerzos justo ahí. Precisamente, es como poner vigas de soporte en una casa justo donde más se necesita. El resultado es un gabinete increíblemente rígido e inerte sin un peso excesivo. El sonido es grande, autoritario y muy limpio. Me gusta la analogía. Y ahora, en el número 4, la sofisticación francesa del Triangle Borea BR03. Este parece combinar lo mejor de varios mundos. Alta eficiencia, pero con un diseño que resuelve un problema muy práctico. Tiene 2 puertos de graves en el frente. Los puertos frontales son una solución, la verdad, genial para el mundo real. Como decíamos con el Polk, la mayoría de la gente no tiene una sala de escucha dedicada. Van en una estantería pegados a la pared. Exacto. El BR03, al tener los puertos delante, es inmune a ese problema. Puedes pegarlo a la pared sin que los graves se vuelvan un desastre. Y su alta sensibilidad lo hace muy fácil de mover con casi cualquier amplificador. Y sónicamente, ¿cuál es su carta de presentación? Su rango medio. Utilizan un cono de pulpa de celulosa 100% natural. Esto le da una ligereza y rigidez que se traduce en una reproducción de las voces y los instrumentos de cuerda con una claridad y una vivacidad extraordinarias. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Entramos en el podio. Puesto número 3, el KF-Q150, el mago de la imagen estéreo. Un parlante icónico. Todo mundo que habla de KEF menciona una sola cosa: su driver UniQ. Parece casi una tecnología mágica. ¿Puedes desempacar qué es y por qué es tan importante? Lo fascinante del UniQ es que, resuelve un problema fundamental de la acústica de la manera más elegante posible. En cualquier parlante de 2 vías, tienes el sonido saliendo de 2 puntos distintos. Tweeter y woofer. Tweeter físicamente en el centro exacto del cono de medios graves. Todo el espectro de sonido emana de un único punto en el espacio. Una fuente puntual creo que lo llaman. ¿Y el efecto de eso al escuchar? Es una imagen estéreo holográfica. Cierras los ojos y los instrumentos, no suenan como si vinieran de 2 cajas. Aparecen en el espacio frente a ti con una ubicación y una profundidad increíblemente precisas. ¡Wow! Además, como el sonido se dispersa de forma tan uniforme desde ese único punto, el punto dulce es gigantesco. Por eso es la referencia absoluta para escucha en campo cercano, por ejemplo, en un escritorio. Suena increíble. Ahora, en el segundo puesto, un verdadero estándar, el ELAC Debut 2.0 B6.2, diseñado por una leyenda, Andrew Jones. El informe lo describe como el parlante que no intenta impresionar, sino desaparecer. Esa es la definición de alta fidelidad, ¿no? ¿Cómo se logra esa invisibilidad sónica? La meta de un parlante no debería ser sonar bien, sino no sonar en absoluto. Dejar que la música hable. La clave del B6.2 es la honestidad. Honestidad en los materiales. Exacto, en los materiales y el diseño. El woofer está hecho de fibra de aramida, un material tejido similar al Kevlar. Es extremadamente rígido y muy ligero, así que puede arrancar y detenerse con una precisión fulminante. Reproduce la señal sin añadirle su propio sabor. ¿Es como un lienzo en blanco? El lienzo en blanco perfecto. No tiene agudos exagerados ni un bajo inflado para impresionar. Es una herramienta precisa y neutral que te permite escuchar la grabación tal y como fue concebida. Es un parlante que respeta la música por encima de todo. Y llegamos al trono. El número 1 de esta lista tan reñida es para el Wurfadel Diamond 12.1. El informe lo bautiza como la perfección equilibrada. Entonces, ¿qué tiene para superar a todos los demás? No es una sola cosa, y esa es precisamente su genialidad. El primer puesto del Diamond 12.1 se debe a la suma sinérgica de muchas tecnologías avanzadas aplicadas con una afinación exquisita. O sea,
no destaca radicalmente en un área. Sino que lo hace todo a un nivel sobresaliente. Su cono, llamado Clarity, es una mezcla de polipropileno, que es genial para amortiguar, y mica, que le añade rigidez. Es el equilibrio perfecto entre rapidez y control. ¿Y mencionan algo sobre la construcción del gabinete que es especial? Ahí está la verdadera magia. Y es tecnología que normalmente encuentras en parlantes que cuestan, 10 veces más. Utilizan un sistema de refuerzo llamado Intelligent Spot Bracing. ¿Como el de Q Acoustics? Similar en concepto, pero con un enfoque distinto. Conectan las paredes opuestas con refuerzos de madera calculados al milímetro, justo en los puntos de máxima flexión. Esto crea una caja acústicamente muerta. Y eso se oye. ¿Y cómo? Todo lo que escuchas es el sonido puro de los drivers. Esto se traduce en un rango medio de una claridad y un realismo que está en otra liga. Las voces, los pianos, suenan con un cuerpo que te hace olvidar que estás escuchando un parlante de este precio. Sencillamente, suena mucho más caro de lo que es. Ok, la lista es fantástica, pero ahora viene la parte práctica. Hagamos un juego. Yo te doy un perfil de oyente y tú me dices cuál de la lista podría ser su alma gemela sónica. Me encanta la idea. A ver. Por ejemplo, alguien que escucha principalmente jazz vocal, folk, música acústica. Busca la máxima naturalidad en las voces. Sin duda el Wurfadale Diamond 12.1 por su increíble rango medio. O el Dali Spector TOS si además busca un escenario sonoro muy amplio y envolvente. Perfecto. Ahora, lo opuesto. Un amante del rock, del metal, del cine en casa, que busca impacto, energía y dinámica. Ahí el rey es el Klipsch RP600M2. O si busca esa energía, pero con un toque más de refinamiento y la ventaja de los puertos frontales, el Triangle Borea BR03 es una opción fantástica. Y para la persona que va a poner los parlantes en su escritorio, a menos de 1 metro de distancia. No hay discusión. El KEF Q150. Su imagen estéreo de fuente puntual es imbatible en campo cercano. Bien, y si alguien vive en un apartamento y quiere sentir los graves, pero no puede o no quiere poner un subwoofer. El Q Acoustics 3030i es el campeón de los graves en esta lista. También el ELAC B6.2 tiene una respuesta en bajos muy sólida y controlada. Último caso. La persona con un espacio complicado, que sabe que los parlantes van a tener que ir pegados a la pared o dentro de una estantería. Ahí, los héroes son los que tienen puerto frontal. El Triangle BR03 y el ELAC B6.2 son las soluciones más seguras y fáciles de instalar. Fantástico. Y si ya hemos elegido uno, ¿cuál es el error número 1 que la gente comete al instalarlos y que puede arruinar la inversión? El error más común es ponerlos directamente sobre un mueble o una estantería vacía y resonante. Aunque se llamen de estantería, casi siempre suenan infinitamente mejor sobre unos soportes rígidos y pesados. Los aísla de las vibraciones. Exacto, y el sonido se vuelve mucho más claro y enfocado. Es la mejora más barata y efectiva que se puede hacer. Luego, experimentar con la angulación. Y por último, en este rango de precios, es mejor invertir en un buen par de cables que en 2 pares más baratos para bicablear. La idea que me queda después de este recorrido es que vivimos una auténtica edad de oro para el audio accesible. Tecnologías que antes eran esotéricas y carísimas, ahora están al alcance de todos. Así es. Y aunque el Wurfadela 12.1 se lleva la corona por ser el más equilibrado, lo más emocionante es que esta lista demuestra que hay un sabor sónico perfecto para cada oyente. Totalmente. La conversación ha cambiado. Ya no se trata solo de encontrar el parlante técnicamente mejor. Exacto. Y eso me lleva a una última reflexión. Después de analizar todas estas filosofías, la pregunta final no es si se quiere la máxima fidelidad a la grabación o la máxima emoción al escuchar. Has dado en el clavo. ¿Buscamos la verdad absoluta del ELAC o la interpretación vibrante del Klipsch? Este análisis demuestra que la precisión técnica es más accesible que nunca. Ahora, la elección es más personal. Se valora una reproducción honesta, donde el parlante aspira a desaparecer, como con el ELAC. O se prefiere una presentación que interpreta la música con un carácter que nos conecte emocionalmente, como la energía de un concierto que entrega el Klipsch. Es una decisión muy personal.
Hoy, la búsqueda no es solo sobre lo que es mejor, sino sobre la experiencia sonora que cada uno de nosotros está buscando. No hay una respuesta correcta, solo la tuya. Una reflexión perfecta para terminar. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Si les ha parecido útil o interesante, no olviden dejar un me gusta, suscribirse para no perderse los próximos y por supuesto nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima.